¿Sabías que Netflix llegó a cotizar con un P/diagonal superior a 300, y muchos inversores la llamaron la acción más sobrevalorada del mercado? Esta es la historia de cómo Wall Street confundió una transformación estructural con un suicidio corporativo. En 2011, el mundo financiero estaba convencido de que Reed Hastings había perdido la razón. Las métricas tradicionales gritaban burbuja, pero los datos profundos contaban una verdad diferente. Tú necesitas entender qué pasó en ese momento para no cometer el mismo error hoy. Para comprender el pánico, primero debemos mirar el paisaje de julio de 2011. Netflix era la estrella indiscutible de la bolsa con un retorno del 5000% en una década. Su modelo de negocio era sencillo: enviaba DVDs por correo en sobres rojos. El streaming era apenas un experimento complementario que pocos tomaban en serio. La acción cotizaba a unos $300 por unidad. El mercado celebraba cada nuevo suscriptor como una victoria definitiva. Sin embargo, detrás de esa euforia se escondía un ratio de precio-ganancia que desafiaba toda lógica contable. Un P/diagonal de 300 significa que el mercado está pagando 300 años de ganancias actuales por cada acción. Es una apuesta masiva al crecimiento infinito. Los analistas más escépticos advertían que Netflix era un castillo de naipes. Cualquier tropiezo en la ejecución provocaría un colapso total de la valoración. Y el tropiezo llegó en septiembre de ese mismo año. El 19 de septiembre de 2011, Reed Hastings publicó una entrada en el blog oficial de la compañía que cambió todo. Anunció que Netflix se dividiría en dos servicios separados. El negocio de DVDs pasaría a llamarse Qwikster. El streaming conservaría el nombre de Netflix. Pero el golpe real no fue el nombre extraño, sino el impacto en el bolsillo de los usuarios. Hasta ese momento, tú podías tener ambos servicios por un combo de $10 mensuales. Con el cambio, cada servicio costaría $8 por separado. Esto representaba un aumento de precio del 60% de un día para otro. La reacción fue inmediata y violenta. Los clientes se sintieron traicionados por la marca que amaban. Las redes sociales se inundaron de quejas y amenazas de cancelación masiva. Wall Street olió la sangre y no tuvo piedad con la valoración. En apenas unos meses, la acción se desplomó un 80%. De esos orgullosos $300, el precio cayó por debajo de los $70 hacia finales de año. Fue una carnicería financiera que borró miles de millones de dólares en capitalización de mercado. Los titulares de la época eran lapidarios. Decían que Netflix se había suicidado por pura arrogancia. Pero mientras los operadores de bolsa vendían en pánico, los fundamentales seguían operando en la sombra. Tú debes observar lo que los analistas ignoraron por fijarse solo en el sentimiento negativo. En el tercer trimestre de 2011, Netflix perdió unos 800.000 suscriptores en Estados Unidos. Parecía el fin, pero era menos del 4% de su base total de 24 millones de usuarios. La empresa estaba filtrando a sus clientes menos rentables mientras aumentaba el margen por cada usuario que se quedaba. Reed Hastings no estaba mirando el precio de la acción esa semana. Él estaba mirando el costo de las licencias de contenido que se disparaba cada año. Entendía que el negocio de enviar discos físicos tenía un techo logístico insuperable. El futuro no estaba en el correo postal, sino en la fibra óptica. Netflix estaba pagando el precio de un pivote estratégico necesario para sobrevivir a largo plazo. Estaban destruyendo su presente para asegurar su futuro. Durante ese caos, la empresa tomó otra decisión que Wall Street calificó de irresponsable. Empezaron a invertir miles de millones de dólares en contenido original. El mercado vio esto como un gasto innecesario que hundiría los márgenes de beneficio. Nadie entendía por qué una empresa de tecnología quería convertirse en un estudio de Hollywood. En 2011, Netflix cerró el acuerdo para producir House of Cards por $100 millones. Era una apuesta de todo o nada mientras su acción se desangraba en el mercado. Si tú hubieras analizado el revenue en lugar del P/diagonal ese año, habrías visto una tendencia alcista imparable. Netflix cerró 2011 con unos ingresos de $3.200 millones. A pesar del crash y de las cancelaciones, el dinero seguía entrando a la caja. La empresa estaba utilizando cada centavo para construir una biblioteca propia que nadie pudiera quitarles. El mercado vio una empresa colapsando,
pero los números decían que era una plataforma en expansión. La lección aquí es que el P/diagonal sin contexto es una métrica mentirosa. Un ratio de 300 parece una locura si crees que la empresa ha llegado a su madurez. Pero si la empresa está en la fase inicial de una disrupción global, ese ratio es solo un reflejo de la escala futura. Wall Street siempre castiga la incertidumbre del cambio. Pero tú, como inversora o inversor, debes buscar la claridad en la estructura del negocio. Mira lo que sucedió en la década siguiente, de 2011 a 2021. Los ingresos pasaron de esos 3.200 millones a casi 30.000 millones de dólares anuales. Los suscriptores escalaron de 25 millones a más de 220 millones a nivel global. Netflix ya no era un servicio de nicho en Norteamérica. Se había convertido en la red de televisión más grande del planeta Tierra. El mercado finalmente reconoció que Hastings tenía razón desde el primer día. Hagamos la matemática de tu inversión si hubieras tenido el coraje de comprar cerca del suelo en 2011. Una inversión de $10.000 cuando la acción tocó los $70 habría sido una jugada maestra. Para el año 2021, con las divisiones de acciones y el crecimiento del precio, esos $10,000 valdrían más de $1 millón. El pánico de Wall Street en septiembre de 2011 fue, en realidad, la mejor oportunidad de compra de la década. El error de los analistas fue tratar a Netflix como una empresa de logística de DVDs. No vieron que era una red de distribución de datos con marginalidad casi infinita. Cada nuevo suscriptor en streaming tiene un costo marginal cercano a cero. Una vez que la infraestructura está pagada, el resto es beneficio puro. Esa es la magia de los modelos de plataforma que los operadores tradicionales suelen malinterpretar. Hoy vemos situaciones similares con empresas que invierten agresivamente en nuevas fronteras. El mercado suele llamar burbuja a todo aquello que no puede medir con las reglas del siglo pasado. Tú tienes que aprender a separar el ruido de las noticias del flujo real de los ingresos. Si el revenue crece y el foso competitivo se ensancha, el precio de la acción eventualmente seguirá ese camino. La disciplina financiera no se trata de comprar lo que es barato, sino lo que es valioso. Netflix en 2011 nos enseñó que el liderazgo requiere decisiones impopulares. Reed Hastings estuvo dispuesto a ser el villano de la historia durante un año para ser el héroe de la década. Soportó la burla de los analistas y la ira de los clientes porque conocía sus números mejor que nadie. El mercado es un péndulo que siempre oscila demasiado lejos hacia el optimismo o hacia el terror. Tu trabajo es mantenerte firme en el centro, analizando los datos reales. Nunca olvides que una caída del 80% puede ser el preludio de un ascenso del 10,000%. La volatilidad es el precio que pagas por los retornos extraordinarios. Si no puedes ver más allá de un ratio trimestral, te perderás las mayores historias de crecimiento de la historia. Netflix no era una burbuja en 2011. Era una potencia mundial en pleno proceso de gestación, oculta bajo una capa de malas noticias temporales. Asegúrate siempre de verificar quién está operando del otro lado de tu transacción. En 2011, los que vendían eran personas asustadas por un post en un blog. Los que compraban eran analistas de largo plazo que entendían el cambio de paradigma del consumo digital. La riqueza no se crea siguiendo la corriente, sino identificando el valor cuando todos los demás ven cenizas. Mantén tus ojos en el revenue y tu mente en la estrategia de largo plazo. Si quieres que este tipo de análisis se aplique solo a las acciones que estás considerando, sin que tengas que armar hojas de cálculo cada vez, estamos construyendo algo para eso. El link de la lista de espera está en la descripción del canal. Mantén la disciplina. Nos vemos en el próximo análisis.